Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Financiero. Es la clase número 8, es la clase 8, que el día de hoy vamos a desarrollar y en la cual vamos a seguir hablando de un tema muy importante que es precisamente el relacionado con el desarrollo de nuestro país. Como usted bien sabe, el derecho financiero tiene como enfoque principal el de procurar precisamente entender tanto los gastos como los ingresos de un Estado. A veces pensamos que esto de las finanzas únicamente las ven los economistas, los licenciados en administración de empresas, pero nosotros los abogados estamos obligados precisamente a continuar con el desarrollo a entender pues cómo se va desarrollando de manera continua el crecimiento económico del país, o sea, cómo funciona. Y por ello hemos venido trabajando el tema de el desarrollo precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que está ligado precisamente a un tema que vimos, que fue el de ingresos de la semana pasada o de la clase pasada, que fue el de ingresos. O sea, ¿cómo capta el Estado todo el dinero que necesita para satisfacer las necesidades de la población? Y tocamos temas relacionados con el derecho fiscal precisamente y el derecho tributario. Hoy vamos a hablar de lo contrario. Así como sabemos que hay ingresos, ahora vamos a estudiar los egresos. Los egresos los podemos traducir como los gastos, ¿no? ¿Quién no ha ocupado, quién no entiende lo que son los ingresos y los egresos cuando hemos tenido en nuestras manos la administración de nuestro propio dinero? O sea, entendemos muy bien pues que el ingreso es lo que tenemos, lo que entra precisamente a nuestro bolsillo, y los egresos pues lo que sale, o los gastos. Entonces, ¿cómo gastar? ¿No? A veces nos sentamos en casa, los que somos padres de familia, madres de familia, nos sentamos en casa y aunque usted no sea papá o mamá todavía, pero por lo menos ve por usted, ¿no? O sea, atiende sus necesidades de usted. Y esto lo lleva a analizar dos puntos. El punto A, ingresos, y el punto B, egresos. Eso es lo que usted hace. Y es lo que hacemos también los padres o las madres de familia en nuestras respectivas casas. O sea, entendemos que hay cierta cantidad de dinero con la que contamos y, por el otro lado, la necesidad de gastarlo bien. Gastarlo bien para que todo funcione de la manera correcta. Le comento que la información que en este momento estoy dándole a usted no es información de autoría de un servidor, no es autoría propia, sino que tenemos pues la fuente que es la fuente de la Secretaría de Gobernación. En la página de la Secretaría de Gobernación nosotros podemos encontrar todo lo relacionado con el presupuesto de egresos del país. Y el día de hoy vamos a desarrollar la primera parte de este tema para entenderlo correctamente. Así que haciendo un pequeño análisis, una recopilación, se me fue la palabra correcta para esto, recapitulando pues, que nos quede claro que el día de hoy vamos a comenzar el desarrollo de una clase seriada, o sea que va por serie. No sé cuántas clases tengamos que invertirle,
pero lo que sí le puedo decir ahorita es que no es un tema que pudiésemos agotar en una sola clase. Por lo tanto, se tiene que generar un producto seriado. Así que hoy en la clase 8 de Derecho Financiero vamos a estudiar el presupuesto de egresos, que lo podemos traducir precisamente en un plan para saber gastar. Un plan como el que se desarrolla a nivel familiar, pero que ahora vamos a ocupar para el beneficio del Estado o el beneficio del país. Comenzamos. Presupuesto de egresos, primera parte. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo. Y pues bueno, cuando escuchamos la palabra Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el año fiscal, pues nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Primero, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, sabemos que se habla del presidente de la República. Él es el que manda, digamos, es el titular de este poder. El presidente de la República, del Poder Ejecutivo, es el que ejecuta las leyes que emanan del Congreso de la Unión en su respectiva competencia, ¿no? Entonces, el presidente de la República está encargado de ejecutar esas leyes que emanan del Congreso de la Unión. Y también el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la potestad de crear reglamentos para desarrollar una adecuada finanza, ¿no? O adecuadas finanzas del país. Entonces, el presidente de la República, como es un sujeto, es una persona como usted y como yo, va a necesitar del apoyo de un pelotón de funcionarios, ¿no? O más bien de un ejército de funcionarios. Y estos funcionarios forman parte de diferentes secretarías. Entonces, el presidente de la República, que está encargado de desarrollar precisamente el derecho administrativo en nuestro país, va a utilizar las manos de muchos otros funcionarios que son los secretarios. Y en concreto, para la cuestión de las finanzas públicas, para desarrollar precisamente un plan nacional de desarrollo, pues requiere en concreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Entonces, el presupuesto de egresos, si usted me quiere apoyar ahí y anotarlo, el presupuesto de egresos se liga precisamente al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, yo tengo un plan, ¿sí?, que ya estudiamos, el Plan Nacional de Desarrollo, que es precisamente un documento. El Plan Nacional de Desarrollo se vincula precisamente a los ingresos y a los egresos. Yo le quiero comentar que estoy grabando esta clase precisamente en el aula de aquí, de nuestras instalaciones de la universidad, y por eso va a escuchar usted un poquito de eco. Le pido disculpas por ello. El día de hoy muchos estudiantes faltaron y pues aproveché el espacio que tenemos aquí para darle a usted esta clase. Así que, pues bueno, continuando con la clase, el Plan Nacional de Desarrollo se liga tanto a los ingresos como a los egresos, ¿ok? El ámbito propio del análisis y evaluación del presupuesto de egresos de la Federación es la política económica. Y este concepto, tanto de política económica como de política fiscal, como de política monetaria, fueron temas que ya vimos, si no mal recuerdo, en la clase número 7. Por lo tanto, usted ya tiene una idea de lo que estoy mencionando. Entonces,
cómo se va a desplegar precisamente un plan de presupuesto de egresos, pues a través de la política económica. Esta puede ser definida llanamente como las acciones que el gobierno emprende para inducir o conducir la economía hacia determinados objetivos y metas. Decisión que estará en correspondencia con el grado de intervención que el Estado asuma realizar sobre la economía para lograr tales propósitos. El Estado emplea los componentes e instrumentos de la política económica. La política económica se integra por dos partes esenciales: la política fiscal y la política monetaria. Esta, a su vez, comprende sus propios componentes y diversos instrumentos para concretar los objetivos y metas correspondientes. Aquí le menciono yo lo de una tabla, no consideramos la tabla. Yo le vuelvo a repetir, le voy a pasar la fuente de este libro. No estamos considerando la tabla porque es una imagen que no era compatible con el texto que estoy desarrollando o que desarrollé para darle esta clase. Ahora bien, por lo que corresponde a la política fiscal, esta se integra por las políticas de ingresos y de gasto, es decir, de los egresos, tanto como por sus respectivos instrumentos para inducir y contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Y a diferencia de la política de ingresos, donde se distinguen dos tipos de instrumentos, la política de gasto solo cuenta con instrumentos de gasto, bajo diferentes modalidades. Dentro de erogaciones, su peculiaridad radica en que son recursos que se trasladan para que sea un tercero quien quien los realice o los ejerza. Estamos hablando de que en materia fiscal, en la política fiscal, cuando estamos hablando de los ingresos, prácticamente participamos todos, porque todos tenemos que contribuir al gasto público, pero cuando se trata precisamente del gasto público, solamente una entidad que será ese tercero, ¿sí?, la institución que se encargará precisamente de hacer precisamente estos gastos de la manera más adecuada. Ahora bien, importancia de la política fiscal. ¿Por qué es importante la política fiscal? Bueno, pues es importante la intervención que el Estado realiza sobre el comportamiento de las variables económicas a través de la política fiscal. Y esto va desde una política intervencionista hasta una acendrada política liberal. En cualquier caso, tendrá precisamente un impacto sobre el desarrollo económico y social de la nación. La política fiscal tiene ese efecto sobre el desarrollo económico y social de la nación. Esta contribución de la política fiscal al logro de los objetivos de política económica revelan la importancia que la política fiscal tiene para un país. Y pues bueno, sin política fiscal pues prácticamente no podemos nosotros hablar de un verdadero desarrollo económico de una nación. La política fiscal coadyuva a crear las condiciones adecuadas para el incremento del empleo y la producción, o bien, si fuera necesario, actúa para contrarrestar las distorsiones en los mercados, lo que se refiere a lograr la estabilidad de precios y controlar la inflación. Esa es la política fiscal. Y estos temas los hemos visto, la clase pasada lo comentamos. Además, mediante las políticas de ingresos y gasto, el Estado puede actuar para favorecer la distribución del ingreso o compensar los efectos de la concentración económica. Entonces, la idea es siempre tener un plan correcto para obtener los ingresos y también para saber distribuir esa riqueza. O sea, ¿dónde vamos a poner cada peso con la finalidad de que se vayan minando las necesidades? Así, por ejemplo, la exigencia de un impuesto al consumo de bienes
y servicios demandados por los estratos de mayores ingresos, o bien tasas mayores del impuesto sobre la renta para elevados niveles de ingreso y exenciones para los más bajos pueden lograr una cierta redistribución del ingreso, y lo mismo ocurre con el cobro de ciertos derechos y tarifas diferenciadas de servicios públicos. Por ejemplo, las tarifas eléctricas sesgados a favor de algunos sectores económicos, ejemplo, industria maquiladora o grupos sociales, los de menores ingresos, que buscan propiciar la redistribución del ingreso. Es decir, gracias a la política fiscal sabemos a quién cobrarle más y a quién cobrarle menos, con la finalidad de que todos puedan participar en el gasto público, y de esta manera obtener la infraestructura, obtener los bienes y obtener los servicios adecuados para todos nosotros. En contrapartida, los mayores ingresos así obtenidos o de otras fuentes de financiamiento pueden canalizarse a la provisión de bienes públicos con el objetivo de redistribuir el ingreso, por ejemplo, mediante la atención de la demanda de educación y salud de grupos de bajos ingresos que no pueden adquirir los mismos en el mercado. Sin menoscabo de lo anterior, es oportuno señalar que la redistribución del ingreso por medio de políticas tributarias o impositivas enfrenta algunas limitaciones. La experiencia demuestra que algunos impuestos pueden tener efectos netos regresivos, como es el caso de los impuestos al consumo. Ejemplo, el IVA, ¿no? Es un impuesto al consumo, en tanto que los impuestos a la renta o al ingreso pueden tener un mayor impacto redistributivo. Incluso puede ocurrir lo mismo con el cobro de derechos y tarifas de servicios públicos, que aun cuando sean diferenciados, si no se establecen leyes y normas adecuadas para su cobro, el efecto neto redistributivo puede ser limitado, cuando no francamente regresivo, pues es posible que grupos sociales y sectores económicos privilegiados también se beneficien. Comentarios similares pueden ser hechos respecto a la aplicación del gasto público en materia de redistribución del ingreso. Si bien es cierto que el gasto social puede tener importantes efectos redistributivos, no menos cierto es, al igual que los impuestos al consumo, su resultado neto puede llegar a ser regresivo cuando no existe una instrumentación adecuada. Todo esto en conjunto da una dimensión de la importancia que la política fiscal y su adecuada instrumentación tienen para el país. En la medida que se comprende que hoy, desde muchos puntos de vista, dos de los principales problemas de los países son la desigualdad y la pobreza, las acciones que se realizan tendientes a resolver o a temporar la gravedad de estos problemas resultan de enorme importancia. Hasta aquí la política fiscal. Entender precisamente que dentro de la política fiscal vamos a encontrar siempre no dentro, sino que más bien vamos a encontrar relacionada la política fiscal con la política tributaria, por supuesto, ¿no? La política fiscal, en donde el Estado lo que procura siempre es obtener los ingresos, obtener el pago de impuestos o de aprovechamientos, y por el otro lado la política tributaria, en donde pues, prácticamente todos los que somos personas biológicas y personas jurídicas estamos obligados, personas biológicas y personas jurídicas estamos obligados a contribuir con el gasto a través del pago de impuestos. Me permito en este momento comenzar precisamente a leer el otro tema relacionado, que es el de las finanzas públicas.
Ahora bien, con respecto a las finanzas públicas, la política fiscal da lugar al campo de las finanzas públicas. Estas pueden ser concebidas como el proceso operativo de la política fiscal e involucra el estudio de las funciones de planeación, programación, presupuesto y evolución del financiamiento público, así como el registro estadístico del proceso de recolección de ingresos públicos, sus diferentes fuentes, su administración y aplicación, es decir, el gasto, ¿no? En arreglo a los objetivos de la política económica, el estudio de las finanzas públicas también comprende el análisis de los impactos políticos y sociales de los ingresos y gastos públicos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, como parte de las finanzas públicas. También se desarrollan métodos para conocer la efectividad de la política fiscal, conformar la estructura óptima del financiamiento público y ejercer con eficiencia los recursos públicos. Por ende, sirven al Estado para ejercer con eficiencia, para orientar, en forma eficiente el uso de los recursos públicos. La operación de las finanzas públicas persigue siempre cumplir con los principios de eficiencia y equidad al aplicar la política fiscal para regular y o inducir los procesos de producción y distribución. Además, las finanzas públicas permiten conocer la estructura y monto de los ingresos y gastos públicos, por medio de lo cual se puede efectuar la evaluación de la política fiscal. Existen diversas posiciones teóricas acerca de las finanzas públicas. Algunas sostienen la primacía del equilibrio fiscal, igualdad entre ingresos y gastos, en tanto que por otras, lo esencial es que sus resultados impacten el crecimiento económico. A pesar de la existencia de un déficit en las finanzas públicas, actualmente en México se asume el postulado del equilibrio fiscal y de la estabilidad como el de mayor importancia para las finanzas públicas. Muy bien, hasta aquí creo que comprendemos perfectamente bien que el Ejecutivo Nacional es el responsable de generar un Plan Nacional de Desarrollo, de saber generar adecuadamente una política fiscal, una política tributaria, un manejo de las políticas financieras, ¿no? Y que esto implica, la política financiera implica obtener el dinero y saberlo gastar. Es decir, el Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da a conocer precisamente su presupuesto tanto de ingresos como de egresos. Pero aquí cabría hacer una pregunta. Bueno, ¿y quién autoriza? ¿Quién autoriza que dicho documento sea aplicado? Porque el presidente de la República propone, pero necesita de otro poder que venga a darle también el visto bueno. Y es aquí donde nos concentramos precisamente en la Cámara de Diputados, que forma parte precisamente del poder legislativo. Entonces, los diputados son los encargados de dar el visto bueno del presupuesto de egresos. Se dice que el 30 de julio del 2014 se reformó el artículo 74 de la Constitución Federal, el cual determina las atribuciones de la Cámara de Diputados y la cual posee en materia del presupuesto de egresos de la Federación, así conforme al nuevo texto de la fracción 4 de este artículo 74, se señala que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados la aprobación anual del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, la aprobación anual del presupuesto de cómo se va a gastar el dinero que se está recaudando en cada año fiscal. Y
El año fiscal, nada más ya para concluir, para ir cerrando nuestra clase, pues comprende del mes de enero al mes de diciembre. Ese es un año fiscal. Luego nos dice el artículo 74 en la fracción 2, dice que la Cámara de Diputados hará el análisis y discusión del proyecto de presupuesto formulado por el Poder Ejecutivo Federal. En la fracción 3 nos comenta el artículo 74 que realizar las modificaciones del proyecto de presupuesto que en su caso fueran necesarias, ¿no? O sea, quiere decir que la Cámara de Diputados va a decir, esto me parece correcto, esto no, antes de aprobar. La fracción 4 establece la aprobación de las contribuciones que fueran necesarias decretar para cubrir el presupuesto de egresos. Esta es una facultad que comparte con la Cámara de Senadores. Aquí quiere decir que primero va a actuar el Poder Legislativo a través de una Cámara y posteriormente las dos cámaras van a opinar, tratándose del caso de la aprobación de contribuciones que fueran necesarias para decretar el presupuesto de egresos. Y por último, la revisión de la cuenta pública del presupuesto aprobado del año anterior. O sea, prácticamente estamos hablando que dos poderes intervienen en el Plan Nacional de Desarrollo, uno aprobando, bueno, sería más o menos así, uno creando y solicitando aprobación y el otro aprobando para posteriormente llevarlo a cabo, ¿no? O ejecutarlo. Bueno, licenciados, pues hasta aquí esta clase que he desarrollado para ustedes. Espero que esté usted a gusto con esta clase. Cualquier cosa sabe que estoy a sus órdenes. Puede comunicarse conmigo a través del grupo de WhatsApp y ha sido un placer. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.